Bueno, buenos días o buenas tardes, depende de cuándo estén escuchando esto. Hoy vamos a hablar sobre las fichas RJ45 macho, que son uno de los componentes que forman parte del cableado estructurado tanto vertical como horizontal. Las fichas RJ45 macho, que son las que estamos viendo en pantalla, son para colocar en los extremos del cable de red, tanto UTP como STP, para armar los patch core, los cablecitos que van de la computadora a la roseta en la pared o de la pachera, de una boca de la pachera a una boca del switch, ¿sí? O también en el cableado vertical, para armar el cableado vertical propiamente dicho, es decir, suponiendo que tenemos dos cableados horizontales y los queremos vincular entre sí, el cable que va de uno de los switch al otro switch, ese cable que es vertical, va a tener en cada extremo una de estas fichas. ¿Sí? Es una terminación mecánica para no empalmar. ¿Por qué? Porque los cables de red UTP que transporta, o el STP que transporta datos, no se puede hacer un empalme como los que habíamos visto en los talleres de electricidad o electrónica. Tienen que tener fichas, terminaciones que son fichas sí o sí. ¿Para qué? Para que no se meta el ruido, para que no se degrade el cable, entre otras cuestiones. Esta ficha RJ45 que yo tengo acá son todas plásticas, ¿sí? Vienen para esta fichita de acá, la de RJ45, es plástica, viene para cables UTP, STP y viene también por categorías. Es decir, si hacemos un poco de memoria, tengo cables categoría 5, 5E, 6, 6A y últimamente están introduciéndose la categoría 7, que es una de las más rápidas en cableados de cobre. Tengo también fichas RJ45 macho, categoría 5, 5E, 6A y también la variante de cable UTP para cable UTP o para cable STP, dependiendo si es blindado o no. ¿Qué diferencia hay entre una ficha y otra? En las próximas páginas los vamos a ver físicamente, pero la única diferencia que tiene es que alrededor de la ficha hay una camisa metálica, ¿sí?, que cubre la ficha para darle mayor aislación al ruido. Bien, vamos a hablar un poquito de la ficha RJ45. Acá tengo varias imágenes donde se puede ver la forma completa y casi todas las vistas de la ficha. Esto que está en color dorado acá, que están viendo acá, se llaman contacto, pin o terminal. Y es el contacto de cobre. ¿Qué va a pasar? Que yo, por este orificio que estoy viendo en esta otra imagen, voy a pasar mi cable UTP, vamos a hacer el dibujito en color rojo sobre esta ficha, hasta acá, hasta el fondo. Cada uno de los cables, de los 8 cables que yo tengo en el cable UTP o en el cable STP, acá tengo el cable con forro, ¿sí? Cada uno de estos cables internos del cable UTP, sin pelar con el color que corresponde, va a quedar alojado acá abajo, ¿sí? Y estos contactos, cuando utilicemos las herramientas que corresponden, van a morder el cable interno y van a quedar haciendo contacto que se llama el contacto eléctrico, ¿sí? Obviamente esta ficha va a terminar en la roseta de la pared o en la pachera o en la boca del switch, y esa ficha que está en la pachera, en la boca del switch, en la roseta, se llama ficha RJ45 hembra. O sea que esta va a encastrar en otra más, donde va a seguir comunicando información para otros lados de la red. Bien, otra de las cuestiones que tiene eh, la ficha RJ45 macho es que para sujetar el cable, acá, si prestan atención, hay una hendidura, acá hay otra hendidura. Estas dos son trabas secundarias que tienen para fijar el cable, ¿sí? Para que el cable UTP, cuando está puesto en la ficha, no se corra. También tiene una traba superior,
¿sí? Esta de acá, que es esta misma de acá, y que se ve en esta de acá, que es la traba superior, y esta traba tiene por finalidad, cuando yo coloco la ficha RJ45 macho en la ficha RJ45 hembra, dejar trabada la ficha para que no se salga para que no se caiga al suelo, ¿sí? De la ficha RJ45 hembra. Bien, acá vamos a ver un poquito más en detalle. Tengo las mismas fichas de RJ45. Estas son para cable UTP, son todas plásticas, menos los contactos de cobre. Acá tengo las fichas de RJ45 macho para cables STP, para cable blindado, para cable que aumenta su inmunidad al ruido. Tengo su fichita asociada, que fíjense, la única diferencia con su hermana para cable UTP es que tiene una camisa metálica, ¿sí? Se colocan de la misma manera, cumplen la misma función, tienen trabas para sujetar el cable, tiene los 8 contactos de cobre, tiene la traba superior para fijar a la ficha RJ45 hembra, tiene en su parte posterior el agujero para introducir el cable, ¿sí? Por lo tanto son iguales. Y acá estamos viendo un capuchón plástico de protección. Este capuchón plástico de protección es para proteger un poco la ficha a nivel general junto con el cable UTP que va a venir por acá abajo, ¿sí? Y fíjense que tiene esta moldura acá que está para proteger la traba superior, ¿sí? Esta trabita es muy sensible tanto como para que si alguien la roza se pueda desprender, se pueda destrabar y se me pueda caer la ficha con el cable al piso de la ficha RJ45 hembra. Y también es si está suelto uno de los extremos del cable porque estoy trabajando u otra cuestión, es muy susceptible a que se quiebre. Entonces esto es un protector. Obviamente si yo miro la ficha por el lado más fino voy a introducir el cable y lo voy a sacar por acá. Y acá tendré la ficha, ¿sí? Y las últimas imágenes me muestran un cable patch core con la ficha RJ45 puesta y su protector plástico. Tengo dos fotos. Esta de acá arriba, la gris, esta de acá. Esto es un cable hecho en fábrica. Un cable patch core hecho en fábrica. Tiene un capuchón protector distinto al capuchón protector que tienen acá de colores, ¿sí? Esto, en el momento que se arma el cable, hay una máquina que funde el plástico y arma este capuchón y se pone instantáneamente también junto con la ficha de RJ45. Por lo tanto, este tipo de cables patch core, salvo que se le lastime de alguna manera la traba superior, va a ser uno de los patch core que más dure comparado con el que yo tengo en esta imagen de acá abajo, que es el que armo yo, el que generalmente vamos a hacer todos los técnicos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué voy a usar este que es casero antes que usar un patch core de fábrica? Y porque los patch core vienen de medidas estándares. Si yo tengo que usar una medida particular, tengo que hacer mi cableado de red en particular y por ahí va a resultar que el patch core que me vende el fabricante es más largo o más corto de lo que necesito. Entonces voy a generalmente voy a generalmente utilizar un patch core hecho por mí. ¿Dónde voy a encontrar esto sí o sí? Cuando yo compro un router. Cada vez que yo compre un router va a venir uno de estos cables de fábrica que lo puedo utilizar para conectar a una de las bocas del switch y transmitir internet a la red mía. Bien, ¿por qué los capuchones vienen de color? Porque más adelante vamos a ver que el cableado estructural hay que de alguna manera marcarlo, ¿sí? Identificarlo para saber a qué parte corresponde, si para la oficina A, la oficina B, si es cableado vertical, si es cableado horizontal. Bueno, entonces hay una nomenclatura de números para establecer ciertas cuestiones de orden
Y puedo implantar también en mi diseño de cableado estructural un sistema de color, tanto para capuchones como para cables externos, para los forros de los cables externos, pero por ahí lo más fácil o lo más fácil de conseguir son los capuchones de color y con eso puedo implementar un sistema de marcación de cableado horizontal. Bien, vamos a pasar un poquito más a tener un poco más de información técnica. Fíjense que yo acá tengo dos vistas de la ficha de RJ45. Lo que vamos a ver de especificaciones técnicas corresponde tanto para la ficha de cable UTP como para la ficha de cable STP. También recordar que esto es únicamente para cables de 8 hilos o 4 pares de cobre, ¿sí? No para cable coaxil, no para cable fibra óptica, únicamente para los cables que son para redes, ¿sí? Para datos. Bien, acá en la ficha estamos viendo el pormenor de lo que les había empezado a hablar al principio. Por el orificio posterior que tiene la ficha de RJ45 macho, yo voy a introducir el cable, ¿sí? El cable hasta cierto punto de la ficha va a tener el forro externo. Después de esta parte de la ficha en adelante, va a seguir únicamente con el forro del color del cable interno, ¿sí? Yo la estoy viendo acá, las fichas estoy viendo la de costado, acá la estoy viendo de la parte inferior, ¿sí? Pero si yo la viera por la parte inferior, tengo los 8 cables acá puestos del cable UTP. Acá estoy viendo uno solo porque es un perfil, es un lateral. Pero tengo los 8 puestos uno arriba del otro. Da la casualidad que por el tipo de construcción que tiene la ficha, cada vez que yo pongo el cable UTP, arriba de cada terminal o contacto metálico de cobre, me queda justo un cable de los internos del UTP, un cable de color. Ya vamos a ver cómo se ponen esos colores porque hay una norma para armar estos cables, pero eso más adelante. Cuando la ficha está a 0 kilómetros, estos contactos de cobre sobresalen de la parte plástica para que se pueda introducir el cable hasta el final, ¿sí? Con una herramienta que vamos a ver más adelante es que estas fichas se adhieren al cable. En particular estas fichas, las fichas RJ45, tienen la particularidad de que una vez que yo las adhiero al cable, no las puedo sacar del mismo. Es decir, que una vez que la ficha está puesta, hasta que se rompa, va a permanecer ahí, ¿sí? No es una ficha que yo puedo poner y sacar del cable. Sí la voy a poder poner y sacar de una ficha RJ45 hembra, pero del cable que tiene asociado, de este cable que le meto acá, no, no va a salir nunca. Hay que cortar el cable. Si se te llegara a romper la traba principal, esta ficha hay que reemplazarla. Si estos contactos de cobre vos, cuando te pones a laburar en una red y demás, ves que hay algún tipo de falso contacto porque la máquina se conecta o se desconecta de la red, te vas a dar cuenta que por ahí esos contactos de cobre se oxidaron y lo que vas a hacer es agarrar un alicate, cortar acá y poner una ficha nueva, ¿sí? Bien, entonces, esto que estás viendo de costado es justo el contacto metálico que va a quedar apoyado sobre el cable interno del UTP. Acá tenés la traba plástica superior que se encuentra en todas las fichas RJ45. Acá te estoy marcando las dos trabas principales que tienen. Fíjate que son estas que estoy marcando acá, perdón. Estas que estoy marcando acá, las dos trabas principales, que lo que hacen o la misión que tienen es hacer, fíjate por cómo va el dibujo, que está haciendo presión sobre todo el cable, ¿sí? Estas dos trabas lo que van a hacer es que este cable no se salga, ¿sí? No se mueva, porque si no estaríamos en problema, porque esto que está haciendo presión, está pellizcando el cable para tocar el cable de cobre interno, podría hacer muy poca fuerza con el resto del cable, ¿sí? Entonces necesita de estas trabas para poder
sujetarlo y que no se salga más. Por eso te digo que si la ficha esta la tenés que cambiar o la tenés que sacar, hay que cortar porque una vez que estas dos trabas quedaron prensadas sobre el cable, no las mueve más nadie. Vos fijate que las dos trabas están haciendo mucha presión sobre todo el cable, ¿sí? Y esta, la del cable, la del contacto metálico, es únicamente para que este contacto con estos cuernitos quede pellizcando el cable y quede tocando el nervio de cobre del cable, ¿sí? Si no, no va a transmitir la información. Bien, y acá tenemos un detalle un poco más finito, ¿sí? Tengo otras vistas, pero a mí lo que me interesa de esta imagen es charlar un poco sobre los contactos. Fíjense que acá te pongo un plug, porque también la ficha RJ45 macho se la puede llamar como plug RJ45, ¿sí? Sin blindar porque es para UTP, plug RJ45 blindado porque es para STP. Fíjense que tengo los 8 contactos de cobre que coinciden con los 8 cables internos del UTP o del STP. Y acá lo mismo, la abertura para colocar e introducir el cable en las dos. Y esta que está blindada te muestra cómo es la malla metálica. Nada más. Te muestro otra vista con las mismas partes, con las mismas trabas para que vayas viendo cómo va a ser la realidad. Lo que a mí me interesa es que estos contactos de acá y estos contactos de acá tienen dos formas. Puede ser de esta manera, ¿sí? Que cuando calce el cable interno del UTP va a calzar de esta manera, o puede ser que cuando tengamos el cable UTP, el interno, calce de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? Eléctricamente, para los datos, ninguna diferencia. El tema es que este tipo de contactos se utiliza mucho más para el cable UTP, que es monofilar, el que es de un solo nervio por cada uno de los 8 cables, y este de acá se utiliza para los cables UTP que son multifilares, es decir, que para cada cable interno de los 8 que posee el cable UTP, adentro tengo varios alambrecitos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había explicado que uno y otro tenían una diferencia no de funcionamiento, sino justamente para armar el cableado estructural? El que era sólido, el que era monofilar, lo iba a utilizar para armar más que nada el cableado horizontal y el que era multifilar para armar los cables patchcore. La realidad es que muchas veces el multifilar no se consigue o se consigue a precios muy elevados y yo termino construyendo todo mi cableado estructural con el cableado UTP monofilar y no pasa nada, ¿sí? Se reduce un poco la vida de los patchcore por el tema de enchufar y desenchufar, nada más. Y acá a la derecha tengo las dos fichas, la RJ45 blindada y la que no tiene blindada, para que vean cuál es el primer pin, cómo se enumeran los pins, porque en las próximas clases, cuando armemos los cables patchcore, vamos a tener que tener en cuenta la posición de los pines para poner y acomodar los cables internos del cable UTP dentro de la ficha. Entonces, siempre que yo tenga que identificar el pin número 1, voy a mirar la ficha RJ45 con los contactos de cobre mirando mis ojos, ¿sí? Yo los tengo que ver en directo. Entonces, cuando los tengo los contactos en directo, la ficha, el pin número 1 o terminal número 1 es siempre el que queda a la izquierda, ¿sí? El primer pin de la izquierda y el último que está a la derecha es el pin número 8, ¿sí? Bien, ahora para poder poner estas pinzas, para poder adherir estas fichas al cable UTP o al cable STP, voy a usar la misma herramienta para cualquiera de las dos fichas, una herramienta que se llama crimpadora o crimpeadora, depende el autor. Es un término de la traducción del inglés de crimping y la verdad es así, crimpadora o crimpeadora, depende del autor, depende cómo te salga, es el nombre, está de esas dos maneras posibles. Esta pinza
ya la vamos a trabajar la semana que viene más profundamente. Ahora es para que termines de entender cómo termina adherida esta ficha al cable. Generalmente tiene acá donde te estoy marcando para colocar estas fichas RJ45 macho, y tienen una posición especial dentro de las pinzas porque me va a calzar justo la colita y me va a evitar que me calce al revés y me rompa la ficha. Eso también es muy importante y ya lo vamos a hablar, cómo calzar la ficha dentro de la pinza. Pero también sepan que de manera normal tiene una sola forma de entrar en esta pinza de acá. La cuestión es que cuando yo tengo el cable, la ficha ya puesto y los meto acá en el agujero y hago presión desde los mangos de la herramienta, ¿sí? Hago fuerza y se cierra la pinza, estos contactos que yo tengo acá en esta foto de acá que están afuera, se van a incrustar pellizcando únicamente el cable que corresponda dentro de la ficha, y estas dos trabas que tengo acá van a bajar y van a sujetar al cable, ¿sí? Lo van a morder, fíjense cómo muerde acá. Bueno, entonces esto es lo que nos quedaba ver de lo que eran las fichas que acompañaban a los cables UTP. La próxima clase vamos a ver cómo armar un patch core, y para terminar toda esta parte del cableado estructural nos quedaría hablar sobre las fichas RJ45 hembra, cómo se arman, qué herramienta interviene acá y cómo armar una pachera para dejar armado ya totalmente nuestro cableado horizontal y poder seguir trabajando con la materia. Así que los espero la clase que viene. Ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes.